Muy bien, en esta ocasión me acompaña el maestro Juan Alberto Martín del Campo, también conocido como Juan Satiri, y el maestro Florentino de Jesús Posadas Roque. Y bueno, me encantaría que comenzaran por describirme un poco de a qué se dedican y, bueno, cuáles son el tipo de proyectos que desarrollan. Si quieres comenzar, maestro. Bueno, yo me dedico sobre todo a diseño gráfico, es el área que yo estudié. Em, Actualmente pues ya me dedico también a otras cosas, me he dedicado un poco también a la investigación educativa desde hace algunos años y a la investigación etnográfica. Por otra parte también pues me dedico a las artes visuales. Creo que esa fue el primer acercamiento que tuve a la creatividad, las artes visuales, sobre todo en dibujo y pintura. Es lo que más hago. Principalmente. Sí. Ok, muy bien. ¿Y tú, maestro? Ok, soy principalmente diseñador de moda o diseñador de indumentaria, como mencionan, pero pues también he estado involucrado desde hace 6 años en la docencia y pues por ahí también algunos proyectos de investigación. Ok, y hablando un poco más específicamente sobre proyectos creativos o proyectos de productos un poco más tangibles, ¿qué tipo de proyectos han desarrollado previamente? Quiero que me platiquen, si quieres, maestro. Bien, pues sobre todo o sea, yo lo veo como en dos partes, ¿no? O sea, como tengo proyectos que están muy vinculados a clientes en general, que piden mis servicios, es decir, servicios que tienen que ver con el branding, con los logotipos, con hacer ilustración, con hacer cuestiones gráficas en general, un poco editorial. Y por otra parte está todo lo que tiene que ver con dibujar y hacer exposiciones de repente o trabajar en cosas que tienen que ver con pintura, ¿no? A veces ya se entremezclan las dos cosas y pues muchos clientes ya me buscan más bien por el estilo que he desarrollado, como por las ideas que les puedo aportar desde lo gráfico o desde el dibujo, ¿no? Pero sí es más o menos lo que he hecho. O sea, clientes de todo tipo, ¿eh? Desde clientes así muy pequeños de negocios que van iniciando o negocios que a lo mejor ya tenían logotipo y que quieren replantearse la idea, que algo no les gusta y pues les asesoro y les rediseño la imagen y algunos clientes un poco más grandes que pues ya tienen, no sé, marcas un poquito más de renombre, ¿no? Establecidas. Ujú. Ok, ¿y tú, maestro? Ok, tangible, bueno, pues es que hay las dos vertientes. Bueno, por la parte de investigación, pues proyectos ligados hacia sostenibilidad e inclusión por ahí. Y bueno, tangible como tal, pues indumentaria genderless o sin género por ahí. También estuve involucrado en un Fonca, en vestuario escénico. Iba a ser para una obra que al final terminó siendo un video, padrísimo, pero bueno, estuvo ahí la parte de vestuario. También he tenido exposiciones de bordado. El bordado lo aplico como una crítica, bueno, tengo crítica hacia la sexualidad y hacia los machismos y las masculinidades. Por ahí se ha presentado en el Centro de Artes Visuales y pues ropa, ¿no? En general, o sea, creo que es como la parte en la cual se desenvuelven estos procesos creativos míos tangibles, ¿vale? Ok, se los comentaba un poco antes de comenzar a grabar fuera de cámara, pero bueno, lo comento para que exista el contexto. Esta es una entrevista que forma parte de un proyecto de investigación relacionado con los procesos creativos y con los métodos creativos. Hablando sobre nuevos proyectos y sobre nuevos desarrollos, me gustaría que me platicaran ahora sobre cómo es normalmente un proceso creativo o un método creativo para proponer un nuevo proyecto. Tú, maestro, ¿cómo Mm. trabajas? Depende mucho, pero sobre todo estoy muy basado en la búsqueda de referencias, incluso ya también en el ámbito educativo y toda esta parte que llevo con mis alumnos, es una parte muy, muy importante. O sea, una vez que se plantea, digamos, la problemática, yo creo que la creatividad no es algo que tenga que ver con un chispazo que de repente se te ocurre una cosa, sino que más bien tiene que ver con un trabajo, en mi caso, muy relacionado con la cultura visual, o sea, como entender la cultura visual y el contexto en el que uno se desarrolla, se desenvuelve y tratar de interpretar de ahí los elementos que uno va a utilizar
que ya están ahí y que los va tal vez a mezclar para generar algo nuevo, ¿no? Que no creo que haya nada nuevo realmente, pero que existe innovación en el sentido de que se toman estas referencias para un proyecto particular y que se pueden trabajar de la mano de la investigación por una parte y también de la mano pues, de la entrevista o el acercamiento que uno tiene con los clientes, que es lo que yo más hago, ¿no? Es cuando se trata de proyectos prácticos y cuando se trata de proyectos así propiamente artísticos es más o menos lo mismo. La diferencia es que ahí no hay un cliente que está mediando la parte de las referencias, sino que yo soy el que trabajo las ideas, las voy desarrollando y pues son conceptos bien distintos, ¿no? Pero al final es una parte que para mí es fundamental. La búsqueda, tanto la búsqueda e investigación de referencias como su interpretación, ¿no? Dentro de la cultura visual. Ok, Maestro Jesús, platícanos un poco de tus procesos creativos. Ok, igual también es parecido al maestro Satiri. Creo que también hay dos vertientes. Una es como la del diseño y otra es la artística, y coincido en lo mismo. Yo creo que la perspectiva artística y los procesos que tengo cuando hago como alguna obra estética está más ligado a la libertad. Yo creo que tengo más libertad creativa que el diseño. Digo, en la misma parte del diseño pues lleva una metodología. En el caso, por ejemplo, de lo de vestuario, pues sí ligas como hacia una influencia, a lo mejor por ahí en ese caso era un libro, o sea, estaba basada la obra en un libro, entonces pues tienes que aventarte y leerlo y conocer más o menos qué tipo de experiencia como que se espera de lo que te señala, ¿no? De la forma, a lo mejor, si te dice literal cómo está vestido el personaje, pues lo adecuas y si no, pues te tienes que inventar, ¿no? Por ahí. El nombre del libro era El Tambor, entonces ya más o menos por ahí venía la idea de algo militar, algo de sonido, y bueno, pues el resultado sí tuvo que ver como con una especie de indumentaria ligada hacia un soldado. Eh, y bueno, los procesos, por ejemplo, los de bordados, que también yo creo que están dentro de, pues sí, artes visuales, yo creo que sí es arte visual, pues también hubo mucha libertad. Yo creo que si lo que yo hago es relacionado al textil, pues exploraba como esa parte también, ¿no? De cómo el bordado puede ligarse principalmente pensando en que, pues el bordado es como más femenino y yo en mi característica de masculino, pues retomo algo que a lo mejor es tan hacia lo femenil y como lo reinterpreto. Y aparte, bueno, a veces hago la crítica, ¿no? Hacia nosotros los hombres o al machismo en ese caso y pues por ahí pongo como mensajes o grafías específicamente y ese también es muy libre, ¿no? O sea, digo, creo que tengo la libertad de hacerlo y ya hablando pues de la parte del diseño, pues siempre está esa figura de usuario y siempre tienes que andar ligándolo hacia individuos, pero pues los procesos creativos yo creo que en mi caso sí los ligo mucho hacia las ciencias sociales y genero como interdisciplina, porque agarro metodologías pues de diseño social, de diseño democrático, por ahí. Y bueno, me gusta mucho la autoetnografía, que es ese proceso como de autoexplorarnos y reflexionar nosotros mismos para poder dar un sentido, ¿no? Al diseño como tal. Ok, me parece interesante y creo que en ambos casos los dos trabajan mucho con la crítica social, con el activismo, un poco con la antropología. Me gustaría preguntarles cómo transicionan en este proceso creativo del proceso de conceptualización a la parte de la materialización de de la obra. Cómo se da esa parte, Maestro Satiri? Pues igual, como te decía, bien se revisan las referencias pues se hace como una investigación de lo que uno quiere proyectar. Y en mi caso, pues estoy muy vinculado con el dibujo, ¿no? O sea, dibujo desde niño, pero ya en la adolescencia fue cuando empecé a estudiar pintura y dibujo de manera un poco más formal. Entonces, pues tomé bases de ahí, también de manera autodidacta empecé a trabajar como esta parte como de la proporción, sobre todo figura humana, que es lo que más me gusta, y tomé mucho influencias, por ejemplo, de tanto del arte moderno como de los cómics, de la cultura popular, y bueno, las influencias están como muy variadas, ¿no? Pero ya en la parte como concreta, pues tiene que ver
en mi caso con el uso de materiales, ¿no? El tipo de papeles que utilizo, la tinta, la acuarela, o sea, como todos estos materiales siempre están presentes en mi estudio. O sea, soy alguien que soy muy manual, que utilizo lápices de distintas calidades, desde los más duros para hacer los bosquejos rápidos de donde tengo la estructura de la forma, hasta los más blandos para sombreado, y pues depende de la técnica que utilizo, pero algo que digamos que está muy vinculado ya con la parte de diseño y lo que estudié fue incluir la parte, digamos, como digital, ¿no? O sea, como digitalizar estas imágenes y darles una salida para ya sea medios impresos, carteles o fanzines o cosas que tienen que ver ya con la parte de las pantallas, ¿no? Lo digital, o sea, para mostrar esas imágenes en redes sociales o incluso para hacer un logotipo. Es más o menos el mismo proceso. De hecho, yo no lo diferenciaría mucho a veces de una ilustración, un dibujo, porque para mí un logotipo es como un dibujo un poco más abstracto, mucho más abstracto, simple, y sobre todo algo que también está muy presente en mis procesos ya de desarrollo de las imágenes que hago, es que yo utilizo respirador. O sea, utilizo respirador, regla T, escuadras, utilizo compás, para ciertas cosas, no para todo, pero sí, cuando se trata de, sobre todo logotipos y eso, Ujú. yo veo que ya muchos chicos lo hacen así como que todo directamente en la compu o así, y no, pues yo hago todo el boceto y después, agarro todos mis instrumentos, plantillas de curvas irregulares y todo eso, de hecho los hago en grande, no los hago así pequeñitos, los dibujos, los escaneo y ya después los paso, los digitalizo, que es la última parte y es como la más rápida, ¿no? Por así decirlo. Para mí, el proceso de sentarme a dibujar y trabajar todo a mano es importantísimo. O sea, eso es ya parte de mí y parte de cómo yo he concebido tanto las artes visuales como el diseño y sobre todo de las áreas en las que yo estoy metido. Ok, maestro, ¿cómo se ve esta parte de la materialización en tus proyectos? Ok, de la idea hacia lo material. Yo creo que soy muy abierto a la exploración, o sea, yo creo que mi proceso creativo sí es muy exploratorio, pero no de que me vaya, ¿no? Como dicen, al chingadazo y lo hago, sino que creo que más bien las técnicas y las herramientas, pues las conozco y las domino por la experiencia y sé que a lo mejor la exploración no va a ser tan improvisada, ¿no? No sé si me doy a entender. La parte obviamente dentro del diseño de la moda, pues sí se espera que exista un producto físico o tangible, pero creo que también la parte del figurín o la ilustración de moda, pues podría ser también un producto como tal. Pero si partimos, yo creo que de la investigación, primeramente se buscan referentes, ya sean referentes tecnológicos y contextuales, ¿no? Siempre buscamos como áreas de la cultura para poder explorar. Y bueno, en el diseño de moda, pues las tendencias que están marcadas obviamente por estos contextos y estas grandes temáticas del mundo siempre están súper marcadas y tenemos que retomarlas para poderlas llevar. Una vez que conocemos el contexto, también se pide pues como que pensar en el usuario. Eso pensando yo creo que en una colección a lo mejor que sea un poquito más masiva, pero bueno, también se le inculca a los alumnos o se les está inculcando a que sea como más para clientes específicos y bueno, también pensando en estas cuestiones medioambientales y cuando creo que es más factible ahorita trabajar con personas o usuarios específicos porque te permite a lo mejor esa fase de exploración más y creo que tienes una retroalimentación inmediata en este proceso creativo de la materialización porque pues tu cliente puedes probar y puedes hacer correcciones, ¿no? Que eso es mucho o muy importante en este proceso creativo. Al final, pues obviamente existe el proceso de la confección que puede o no hacerla el diseñador, que muchas veces digo el diseñador no la hace, pero pues al final existe este producto físico que viene de una idea, que esa idea parte obviamente de una investigación y yo creo que todos los elementos y principios del diseño que se aplican en la moda pues siempre están, ¿no? Y vienen de algo por ahí muy atrás del resultado final. Ok, ok. Y en estos procesos creativos podemos hablar un poco sobre la actualidad, pero también podemos hablar sobre los comienzos de su desarrollo de proyectos creativos. ¿Cuáles han sido algunas de las dificultades
con las que se llegaron a presentar con el desarrollo de estos proyectos, con la generación de ideas nuevas, maestro? Ujú. Dificultades, sobre todo al introducirme yo al ámbito del diseño gráfico como tal. Porque empecé muy chico dibujando, como te digo, y ya tenía como un tanto como este background de las artes visuales, porque desde que estaba en la prepa estaba ahí pintando y estaba explorando. Sobre todo empiezo con los cómics, o sea, con lo que empiezan muchos chicos a dibujar. Después me voy a las vanguardias artísticas, empiezo a ver que hay un montón de expresiones artísticas, un poquito lo contemporáneo, pero sobre todo más las vanguardias del siglo XX. Me engancho con el expresionismo, es así como, o sea, como que fue como que fue mi corriente favorita durante esa época y trataba de pintar así, más o menos como lo hacían los expresionistas. Hasta la fecha tengo mucho de esa influencia, pero llego a la universidad y tenía toda esa libertad de dibujar lo que quería en el Centro de Artes Visuales y eran talleres libres. Llego a la universidad y pum, pues es todo muy cuadrado, metodológico, se busca obedecer como a ciertos criterios de brief, pensar en el usuario, pensar en el cliente, pensar en cuestiones que yo no había pensado antes, ¿no? Que yo nada más tenía tal vez un poco ese background de la composición visual, el manejo del color, ya tenía como ciertos conocimientos de eso y eso para mí fue ventajoso en ese sentido, pero creo que sí llegué en desventaja tal vez tecnológica porque no usaba en ese tiempo mucho la computadora. Yo pintaba sobre lienzo, o sea, y dibujaba sobre papel y todo eso, pero y luego llega el dibujo técnico. Lo interesante para mí fue que yo en secundaria ya había llevado dibujo técnico y no me sorprendió del todo. Pero lo que sí me sorprendió fue ya más como los talleres. Los talleres de diseño donde llega el maestro o la maestra y te dice que hay un brief y que hay que obedecer como ciertos criterios y hay que seleccionar cierto tipo de estilo y se hacía como si fuera un cuadrito, como si fuera un mapa conceptual con significados, tipografías, colores, etcétera, y había que llenar todos esos rubros y para mí era súper raro, era como encerrar esa creatividad o ese potencial creativo que tal vez yo quería explotar un poco más en las artes visuales y al final me di cuenta que pues era necesario también hacerlo de esa manera, no a lo mejor igual que como lo hacían mis profes porque no lo hago de la misma manera, pero sí tratar de tener aparte de un dominio sobre la técnica, yo no diría un método único, pero sí de alguna manera ordenar toda esta información que tiene que ver con el brief, los clientes, y como toda la parte del usuario para llegar a una solución que sea precisamente útil para un contexto determinado, ¿no? Y por otro lado, en ese tiempo tuve la fortuna de poder continuar, digamos, explorando la parte artística dentro, pero ya más dentro del grabado, porque a la vez estaba en el Centro de Artes Visuales. No, perdón, en el Museo Posada. Y entonces en el Museo Posada pues estuve haciendo pues como las cosas así más libres y en la universidad ya llegaba a lo más cuadradón, a lo que es más ordenado y metódico, ¿no? Claro. Ujú. Maestro Jesús. Igual también, o sea, la parte artística te creo que da más libertad, pero también en esa libertad es difícil a veces como llegar, ¿no? A ese punto en de que lo que quieres expresar a lo mejor se comprenda o cosas así, ¿no? Que también yo sé que todo es subjetivo, pero lo más difícil sí es también igual la parte del diseño y creo que es como esta escuela que se nos inculcan los diseñadores que tenemos que seguir como unas categorías y unos lineamientos y tenemos que encerrar a las personas en esas categorías, yo creo que muy generales y que realmente pues no funcionan. A mí me pasaba, por ejemplo, también en la escuela que pues las categorías eran como súper universales y estaban como muy aplicadas hacia otras partes del mundo, por no decir Europa o Estados Unidos, que bueno, ya lo dije, pero así era, nos enseñaban a diseñar como para Europa, ¿saben? Y creo que muy pocas veces se exploraba el análisis de los contextos, ¿no? De contextos nacionales, que los cuerpos nacionales pues son muy distintos, ¿no? A esta ropa que pues empezó a ingresar hace 10 años, ¿no? Como más desde Europa, principalmente de España, con estas marcas, ¿no? Por ahí las de Inditex, Zara y todas esas. Y bueno, y la otra vertiente era la de Estados Unidos, ¿no? Con todo esto movimiento de la paca y cosas así, que la ropa que viene de Estados Unidos es enorme, ¿no? Y la que viene de Europa es muy pequeña.
Y la verdad, los cuerpos mexicanos son tan diversos, pero creo que también estamos como en un medio, ¿no? Se me hace que estamos como en un medio. Y creo que eso es lo difícil, porque luego cuando sale el producto, pues se te critica mucho del por qué no pega, ¿no? Pero creo que también viene mucho como desde la parte de pensar realmente hacia quién va diseñado. Y creo que eso a mí es lo que más difícil se me hizo y pues aún lo veo, ¿no? Digo, en las aulas también creo que los alumnos también traen esta, arrastrando esto de que a fuerza tiene que ser, ¿no? Como para determinado segmento de la población. Y yo creo que también pues, se debería de abrir un poquito más, ¿no? Los proyectos hacia pues pensar en individuos a lo mejor más específicos. Me parece interesante que comparten de alguna manera la generalidad de la dificultad en los procesos creativos y que al mismo tiempo existen particularidades muy específicas de los rubros a los que se dedican. Pero ahora me interesaría que me comentaran, bueno, en primera instancia si ha existido y posteriormente cómo ha sido esta evolución de los procesos creativos o de los métodos creativos contrastando sus comienzos como profesionistas o como profesionales creativos a el día de hoy. ¿Cómo ha evolucionado esa parte, maestro? Para mí tiene que ver mucho con la confrontación. En primer lugar, la confrontación con el propio sistema académico. O sea, confrontar lo que te dicen tus profesores y tratar de, sí, tomar las herramientas, pero también tratar de confrontar un poco estas ideas como muy anquilosadas que se tienen sobre lo que debe ser el diseño y cómo debe ser. O sea, estamos en un mundo cambiante y creo que la manera en la que yo encontré, la manera en que encontré la manera más adecuada que encontré para llevar a cabo esa confrontación no fue tanto el diseño en sí o la parte práctica, sino tal vez un poco más la parte teórica o de lectura o como le queramos llamar. Y no necesariamente textos que tengan que ver precisamente con diseñadores que escriben o investigadores que son diseñadores, sino con sociólogos, filósofos o gente que está atenta a el campo de la cultura visual, al campo del arte, y eso creo que me ha ayudado un montón, no solo ahorita, sino desde que estoy en la universidad para poder precisamente confrontar ciertas ideas que me parecían un tanto anquilosadas, ya vetustas, no sé, a mí no se me quita eso, ¿no? O sea, muchas veces me lo dijeron cuando yo estaba en la universidad, es que un diseñador no puede ser un pintor, un diseñador no puede ser un artista, bla, bla, bla. O sea, era tan recurrente ese pensamiento que pues yo encontré la manera de confrontarlo y después estuve del otro lado en las aulas ya tratando que mis mismos alumnos me confronten, ¿no? Entonces, creo que está por ahí y sí puedo sonar un tanto contradictorio y lo que sea, pero yo estoy en esa, ¿no? Creo que estamos en un estadio en el que los procesos creativos no es que estén estandarizados, ni mucho menos, al contrario, son súper diversos, pero creo que sí en la parte, digamos ya de contexto de cultura visual, pues hay una... pues hay una mezcolanza de estilos, de ideas, como nunca se había visto antes, ¿no? O sea, yo le llamo la era transestética, como lo diría Lipovetsky, ¿no? O sea, la era transestética de eso se caracteriza, ¿no? O en eso se caracteriza, que es una época en la que conviven todos los estilos, conviven todas las ideas, hay una gran diversidad y no debemos pelearnos con eso. Y si un artista hace una campaña bueno, hace una campaña publicitaria y pega, pues, ¿qué importa? O sea, no es importante llamarle diseñador o artista a esa persona en ese sentido, sino que es un creativo que pum, de repente participa en una campaña publicitaria para algo. Y si funciona, qué bien. Y si no funciona, pues ya se lo reprochará a su cliente, yo qué sé. Pero es parte del contexto complejo en el que vivimos y trato de transmitir eso mucho a mis alumnos, sobre todo ahora. Ok, es interesante también la parte de la docencia relacionada con los procesos creativos. Pero bueno, maestro Jesús, ahora quiero conocer tu Mm, perspectiva. bueno, si pienso de 10 años atrás, yo creo que me hice más responsable, pero en el sentido de la responsabilidad social. Yo creo que, y más obviamente en el ámbito de la moda y de la indumentaria, pues la responsabilidad social debería de estar. Entonces yo creo que cada que genero algún concepto o alguna idea de diseño,
pues siempre trato que esa materialización que exista de la idea pues tenga la poca repercusión a lo mejor medioambiental o de lo que venga, ¿no? Del comercio justo, etcétera. Pero sí siempre ligado hacia la responsabilidad social o lo que llaman diseño social. La otra vertiente que también mencionaba antes era el diseño democrático, que pues sería que pues el diseño pues es para todos y que todos deberían, ¿no? De tenerlos por ahí. Y se me viene a la mente la charla que tuvimos en el coloquio y que, bueno, yo le preguntaba a la maestra Eli y le decía, bueno, ¿por qué si hablamos de diseño social y diseño democrático, por qué también nuestras aulas a lo mejor no están democráticas, ¿no? ¿Por qué no hay personas con discapacidad visual que sean diseñadores gráficos? Yo creo que una persona con discapacidad visual podría hacerlo, no sé, digo, esa es como la pregunta que he tenido y que yo sé que se puede explorar. O el diseño de moda, ¿no? Porque también yo veo, o sea, si pienso en mis aulas, no hay, ¿saben? Y les digo, porque me he enfrentado a otros grupos en otros contextos donde sí existen y creo que a lo mejor entonces la parte de nosotros como diseñadores, pues está muy cerrada, ¿no? Muy cerrada a esta, o nos volvemos muy capacitistas, ¿no? Que tenemos que ver que existan capacidades a lo mejor corporales o mentales también para poder hacer diseño. Y yo creo que la evolución es esa, ¿no? Yo creo que también el cuestionamiento existe y el cuestionamiento está. Y lo interesante es que, bueno, en el aula también dejo como ese cuestionamiento y pues se generan proyectos. Por ahí, por ejemplo, en este cuatri salieron proyectos de moda pensada también para personas hipersensoriales, táctiles y visuales. Y digo, cuestas que nunca te cuestionas, que a veces también digo, los alumnos llegan como a eso y digo, bueno, algo, yo creo que algo bueno estamos haciendo, que pues también son nichos, pues no de mercado, pero son personas que también necesitan vestirse y que se debe de pensar como en esas necesidades, ¿no? Que puedan tener. Y creo que, bueno, esa es la evolución. Si me pienso de hace 10 años, creo que era más egoísta y pues más cuadrado, porque en la escuela me enseñaron a ser así, pero creo que estoy un poquito más ligado hacia los individuos. No solo es interesante, pero también es una bonita reflexión, cuestionarnos todos estos aspectos que mencionas y cambiando ya de tema, dejando de lado los procesos creativos, me gustaría preguntarles actualmente, hoy en día, ¿qué tipo de proyectos se están desarrollando? No sé si traigan algún proyecto, bueno, sí sé, más bien, quiero que me Mm, comenten sí. los proyectos que están desarrollando hoy. Bien, pues ahorita acabo de terminar una residencia en el Centro de Artes Visuales. Esto fue a través de un concurso que lanzó el propio centro para poder producir obra. Entonces, pues este proyecto de dibujo que llevé a cabo durante 2 meses lo estoy prácticamente concluyendo. Me faltaron todavía terminar algunas piezas, entonces estoy ahí en casa como terminando. Y esto se expondrá el siguiente año. La serie se llama Sombras del Progreso, basado por ahí en una canción de una banda que me gusta. Y pues todo está vinculado con un proyecto musical que tengo y que, bueno, lanzamos un disco en el año 2015. Se lanzó a través de dos disqueras 2015-2016 y pues tuve que hacer todo el arte del disco. Yo me he dedicado a hacer como los flyers y toda la parte como visual, las playeras, etcétera, de la banda. Y pues este proyecto que lo metí para el concurso de artes del Centro de Artes Visuales, pues está vinculado con eso. Todas las imágenes están vinculadas con mi proyecto. Incluso al final la directora del centro me pidió que si tocábamos para cerrar y pues sí, tuvimos una experiencia ahí un tanto extraña porque pues ahí mismo en el estudio con mis dibujos ahí colgados, pues montamos ahí la batería y la guitarra y pues nos pusimos ahí a tocar, a molestar a los vecinos un poco, pero pero estuvo muy, muy interesante, ¿no? La experiencia. Y pues por otro lado, pues sigo con algunos proyectos con clientes, ¿no? Que son ahorita un tanto esporádicos. Hay temporadas que me toca como mucha chamba, hay temporadas como más bajitas con clientes. Y pues pues cerrando cuatrimestre con mis alumnos y pues iniciando nuevo semestre y pues así como en ese inter. Ahorita estamos en eso. Oye, y sobre Sombras del Progreso, esta obra va a ser expuesta, ¿correcto? Sí, va a ser expuesta el próximo año. Se eligieron tres proyectos de tres artistas hidrocálidos. Daniela Araiza, Álvaro Melchor y pues yo, ¿no? Entonces,
ahorita cada quien está cumpliendo como su plazo de 2 meses de estar ahí, pues casi diario. O sea, yo iba prácticamente cuando no tenía clase y me regresaba para acá y luego iba para allá otra vez y así a veces estaban hasta en la noche. Pero la idea es que cada uno tengamos una temporada de exposición de la obra digamos, como de las piezas resultantes del proyecto en distintas técnicas, por supuesto. La mía es más como dibujo, dibujo y pintura. Y pues los otros proyectos están vinculados también con instalación y otro tipo de cuestiones, fotografía, etcétera. Entonces, sí, la idea es que el próximo año nos asignen una fecha para que cada proyecto se exponga de manera ya individual y de manera formal también. Entonces, pues ya cuando tenga por ahí fecha les avisaré qué onda. Muy bien, esperamos con ansia. Maestro, Gracias. ¿qué estás desarrollando? Bueno, pues docencia siempre está. Y yo creo que también proyectos finales y eso de los alumnos, pues tienen conceptualizaciones también nuestras, ¿no? Entonces creo que por ahí hay semillas que dejamos. Y la otra que al menos de aquí al 2026, pues ligado hacia la investigación, traigo por ahí un proyecto que apenas se va a, sí, a construir un poquito, está todavía creo que en borradores, pero tiene que ver, si ya se dieron cuenta, hablo mucho como de diversidad cultural y de inclusión, etcétera, y trato sobre eso. Por ahí me cuestiono un concepto que se llama diseño intercultural, que sería como este diseño que busca esta interacción entre las diversidades culturales, pero, o sea, me enfoco mucho como hacia la parte docente de los diseñadores y de los alumnos y esa vinculación y cómo buscar metodologías y procesos para poder incluir a esta diversidad cultural en sus propios pues productos, ¿no? Que por lo que les mencionaba antes, hablamos de usuario y hablar de usuario pues es muy frío, es como un ente muy, es un ente que está ya súper lejos de nosotros y que muy pocas veces lo reflexionamos y lo pensamos o lo invitamos a ser partícipe también de los propios procesos creativos que tenemos nosotros y yo creo que pues ahí reside la riqueza. A veces solamente decimos que conocemos al usuario porque hacemos una encuesta o una entrevista o algo por ahí, pero yo creo que existen otras metodologías, como dice el maestro Satiri, también sacadas de otras áreas y de otras disciplinas, con las cuales podemos hacer a lo mejor una mejor recolección de datos y incluirlo también, ¿no? Como para que genere también experiencias compartidas, por ahí le llamo a un concepto por ahí, que bueno, estaré realizando de aquí a en 3 años. Quisiera que hubiera algo físico, no sé qué vaya a haber. Por ahí me decían si yo lo voy a hacer. Yo creo que lo interesante, si estoy hablando de docentes y alumnos, sería yo entregar las metodologías y que alguien o algunas personas más lo desarrollen, pero pues que al final sí haya, ¿no? Como un testimonio, no sé si va a terminar siendo un manual o si obviamente un libro o lo que sea, pero sí quiero que pues ese conocimiento pues se aplique, ¿no? Como en estas necesidades que existen ahorita, ¿no? De pensar obviamente en los individuos. Ok, también esperamos a ver en estos tres Y los años invito. qué sucede. Todo puede cambiar y bueno, claro que nos encanta que nos compartas pues todos los hallazgos de tu proyecto. Me parece que una parte interesante desde la perspectiva de la docencia y bueno, desde esta perspectiva académica que compartimos es que podemos darnos cuenta de los aspectos con los alumnos y con las nuevas generaciones que bueno, constantemente están cambiando y sus procesos creativos que bueno, es una parte que impartimos y que forjamos en ellos. No sé si consideran que existe un área de oportunidad o alguna tendencia que debamos de atender en los métodos creativos de los jóvenes. No sé, maestro, ¿qué consideres? Ya, más que una tendencia, creo que tiene que ver precisamente con, al menos para mí, con el abordaje de la historia de la cultura visual, como parte de no solo de una materia, sino de su día a día y de su disciplina constante, ¿no? Entonces, para mí es esencial, ¿no? Que conozcan la historia de la cultura visual, que digamos que la contextualicen, que la desarrollen como parte de su día a día y por otra parte también de repente que yo sí la veo como algo urgente es que lean los chicos, no casi no leen nada.
Entonces, yo me doy cuenta, digo, con los chicos que me toca sobre todo, que son de diseño gráfico, prácticamente los pongo a leer en el aula. Porque luego les pido cosas que lean y no las leen. Entonces, que lean aunque sea fragmentos, pedacitos de obras importantes, que no necesariamente son solo sobre diseño, que son también sobre de repente sociología, filosofía, obviamente que están muy vinculadas con cómo se entiende el diseño, tal vez desde la semiótica, tal vez desde la retórica, no sé, desde otras áreas o disciplinas que también tienen mucho que aportar al diseño, tal vez, o también a las artes visuales en mi caso, ¿no? Y sería eso. Ujú. ¿Cómo ves, Ok, maestro? área de oportunidad en general, y hablo de México, pero también obviamente se aplica aquí. Yo creo que el diseño de indumentaria y obviamente de la moda, pues está en cambio y obviamente ahorita hay una tendencia de usar el 3D. Yo sé que en otras áreas de las artes y del diseño se ha usado, pero no se está enseñando en México, muy poco se enseña, al menos aquí en Aguascalientes, en ninguna universidad ahorita te están enseñando a hacer ya modelaje, obviamente de figurín o de prendas en 3D, ¿no? Estas herramientas te dan pues y te evitan también cometer errores porque saben de peso, saben de caídas, saben de texturas y es como un poquito más real esta especie de idealización, ¿no? Que tienes como de las prendas. Y yo creo que no se está haciendo. Creo que esa es una parte de la creatividad que se está desaprovechando y que también sería un beneficio, ¿no? Para los alumnos. Y ya también ese bosquejo o esa ilustración 3D, pues en sí ya también es una pieza, ¿no? Y es una obra, pero yo creo que sí estamos un poquito desfasados, ¿no? Todavía tenemos las técnicas manuales que nunca se van a acabar, yo creo que también tienen un valor artístico, histórico y cultural, pero pues también existe esa exigencia, ¿no? De moldear un poquito hacia lo 3D. Ahorita en pandemia surgió mucho, ¿no? Que incluso había pasarelas o colecciones se presentaban por medio del 3D y bueno, de la inteligencia artificial, ¿no? Que también está muy sonada ahorita, pero creo que ahí está. Muy bien, y como pregunta de cierre, y creo que nos spoileaste un poco la pregunta de cierre, va de la mano con las nuevas generaciones, con la docencia, con la educación y con los procesos creativos, y es este tema que ya está súper hablado el día de hoy, creo que cada persona a la que le preguntas tiene una perspectiva muy diferente, y pues la verdad es que es un tema que se ha ido desarrollando desde décadas atrás y no se termina de desarrollar y nadie sabemos a dónde va dirigido, solo podemos tener pronósticos y podemos tener ideas de qué pasa, pero creo que está muy hablado este tema de la inteligencia artificial y creo que muchas personas tienen miedos, tienen preocupaciones, algunas son un poco más catastróficas que otras, de que nuestros trabajos se están terminando y qué vamos a hacer, algunas son un poco más conservadoras y más reflexivas sobre los procesos creativos en las nuevas generaciones. Me gustaría preguntarles, ya como pregunta de cierre, ¿cuál creen que sea una consideración, cuál creen que sea el impacto o el efecto de la inteligencia artificial y de manera más general de las nuevas tecnologías en los procesos y en los métodos creativos de las nuevas generaciones? Híjoles. Sé que está muy compleja. Sí, yo creo que vuelvo un poco a lo mismo de lo que respondí. Es que no sé, o sea, hay textos que de repente ya han hablado sobre este tema muchísimo, incluso textos que pareciera que no tienen nada que ver. Yo para eso voy a recomendar un texto. Bueno, un autor se llama Theodor Rosak y él habla sobre el tema de la tecnocracia. O sea, el tema de la tecnocracia es algo que han trabajado muchísimos autores, Pierre Levy, el propio Theodor Rosa, gente que ya, digamos, lo ha tratado de explicar, sobre todo desde el contexto tal vez militar, pero ahora vivimos en otro tipo de tecnocracia que se muestra como mucho más amable, ¿no? Y el concepto de inteligencia artificial, al menos es mi opinión, y yo lo veo de esa manera, pues es que tiene que ver precisamente con cómo la propia tecnocracia digamos, hablar en esos términos, en sus términos. Para mí la inteligencia pues es una habilidad humana.
O sea, no tiene que ver con, o sea, una máquina no piensa, una máquina recibe instrucciones y al final hay que verlo como eso. O sea, y no tenerle miedo a las máquinas y no tenerle miedo a la influencia que pueda tener. O sea, si nosotros tenemos una ética de trabajo, si nosotros tenemos digamos, una forma de llevarnos en la vida y no dañar al prójimo, no sé, cada quien tendrá sus posturas éticas o morales o como lo quieran pensar, no tiene por qué ser algo dañino ni por qué ser algo que moralmente no sea correcto. O sea, en el diseño está presente ahí y va a seguir evolucionando y va a ser una herramienta que puede ser útil. Yo veo en mi rubro que muchos ilustradores se enojan y hacen campañas en contra y no sé qué. A mí la verdad eso me tiene sin cuidado. O sea, es algo que lo veo como una mera herramienta y hay que explorarla y hay que ver cómo funciona. Y si te funciona, qué bien. Y si no te funciona y te quieres hacer neoludita y no quieres usar la tecnología, pues también está bien. O sea, Claro. es una perspectiva ya muy personal y muy de la ética de cada persona. Yo Ujú. creo que también no debería de existir el miedo y que más bien igual también pensarlo como una herramienta que tiene posibilidades, ¿no? Y igual lo ligo, si yo cuestiono el por qué no hay diseñadores gráficos que sea una persona con discapacidad, la que sea, yo creo que a lo mejor con la inteligencia artificial podemos encontrar una forma de que una persona que tiene alguna imposibilidad pueda generar, ¿no? Algún producto. No, no Claro. sé si sea un producto final o algo. También entramos como en la línea de decir si eso está bien o no, pero pues ahorita ya creo que el mundo está tan abierto que pues ya es bien difícil como poder decidir si una obra es diseño, si una obra obviamente es artística. Son, son preguntas para otro día y para un trabajo de investigación mucho más complejo. Y bueno, como lo mencioné, todo esto se está desarrollando mientras hablamos. Nada está escrito, no sabemos realmente este, cuál sea la respuesta correcta, si es que existe alguna. Pero bueno, me parece una reflexión interesante con la que terminar esta charla. Me gustaría agradecerles, maestros, nuevamente el maestro Juan Alberto Martín del Campo, Juan Satiri, y el No, al maestro contrario, gracias a Florentino, ti. perdón, el maestro Florentino de Jesús Posadas Roque. Gracias. Muchas gracias por compartir estos minutos y por compartirme, perdón, estas perspectivas tan interesantes y que de alguna manera pues están de acuerdo en los temas que estamos tratando y bueno, es de gran ayuda para la investigación que estoy desarrollando. Muchas gracias también a quien esté viendo este producto creativo que está surgiendo a partir de esta investigación. Muchas gracias. Gracias. Adiós.